Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias a Dios por un programa más y estamos nuevamente aquí listos, contentos, alegres por la misericordia de Dios para poder compartir con ustedes un programa más y continuamos en nuestra serie Generación en Crisis. Junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio. Queridos hermanos, estamos listos. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí, listo para abordar un tema más sobre la familia, sobre esta crisis de la que venimos hablando ya desde hace más de 2 meses. Y la verdad estamos contentos y emocionados de poder estar una vez más acá, compartir con la audiencia, con quienes se conectan con nosotros a través de Facebook, también con quienes están a través del canal Amigos TV y por supuesto también con quienes están a través de la radio, ya sea a través de Radio Alternativa o Radio Cultural Amigos. Así que bienvenidos todos. Quédense hasta ahora porque la conversación va a estar picante. Buenísimo, hermano Eddie. Estamos, como ustedes se recordarán, queridos hermanos, el programa anterior estuvimos hablando un poco acerca del concepto de la familia desde la perspectiva adolescéntrica, pastor. Así es. Desde la perspectiva de la crisis adolescéntrica, cómo hoy en día se está tratando de implantar el relato en una sociedad en la que vivimos, la cual trata de plantear, pastor, una frase que vamos a estar utilizando mucho hoy, que tiene que ver con la evolución de la familia, ¿sí? Exacto. Con la evolución de la familia, en donde grupos hoy en día, como ya bien lo dijimos anteriormente, ¿verdad ustedes? Grupos hoy en día se dan a la tarea, pastor, de mostrar una nueva configuración. Así es. De la familia. Y eso, pues, obviamente, tenemos que tenerlo bien claro nosotros, que la familia, pues, pastor, hay un concepto, hay un rol, hay una naturaleza específica que fue dada por el Creador desde el principio. Exacto. Por lo tanto, pues, creo que son conceptos los cuales chocan con la palabra del Señor. Así es, y yo creo que es algo muy importante considerar también, hermano Carlitos, el trasfondo bíblico de la familia y más que todo de las relaciones, ¿no? Las relaciones que se dan en el seno familiar. Porque si mal no recuerdo, el miércoles pasado arrancábamos dentro de otras cosas con una de las lecturas características dentro de la Biblia que hablan de las relaciones familiares y que era Efesios 6, ¿verdad usted? Claro. Efesios 6 nos habla pues desde la perspectiva, desde cómo teológicamente debería de verse esas relaciones familiares, ¿verdad usted? Especialmente de padres a hijos. Bueno, Pablo ya habló en el capítulo 5, ¿verdad? De cómo debe ser la relación esposo, ¿verdad? La pareja. Y plantea una condicional ahí, pastor. Exacto, pero me llama la atención que ya en el capítulo 6 Pablo va a pasar a hablar específicamente de los hijos y habla de cómo deben ser tratados los hijos, pero también de cómo deben ser tratados los padres, ¿verdad? Y en el capítulo 6 dice Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego le sigue hablando a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego viene y le habla a los padres también: vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Concretamente hablábamos, ¿verdad usted? Que el último miércoles hablábamos de esto, que esa ha sido la relación que se ha visto trastocada, ¿verdad? En todo este contexto que venimos hablando del adolescentrismo, ¿no? Entonces vemos que la relación padre-hijo ya no es igual. Y la relación hijo-padre tampoco, ¿verdad? Exacto. Lo que vemos y lo que estuvimos analizando la última vez es que muchas veces el padre llega nada más a ser visto como un proveedor. En este caso como el que paga el wifi, como el que tiene ahí los dispositivos móviles en la casa, ¿verdad? En una era tecnológica, es quien paga por los teléfonos, por la computadora que el patojo usa en la escuela o en el colegio o en la universidad, ¿verdad usted? Pero nada más ahí.
es un buen amigo, es un proveedor, pero su autoridad de padre muchas veces ha sido desplazada, ¿ya? Y lo que hay ahora es simple, un proveedor, una persona que es más grande de edad que el patojo, pero que autoridad sobre el patojo no tiene, ¿verdad? Exacto, hermano Eddie. Entonces, creemos totalmente que la familia no evolucionó, pastor, ¿no? Exacto. La familia, el concepto no es que esté para evolucionar, sino que simple y sencillamente, miren, la familia, en respuesta a influencias sociales y económicas, fue deliberadamente transformada por la intervención, pastor, de planificadores y políticos. Así es. Sí, hay un relato específico del sistema que busca desconfigurar totalmente la naturaleza de la familia. Sí. Y eso nos lleva, hermano Eddie, obviamente, a los problemas sociales, de los cuales pues comenzamos a hablar un poquito la semana anterior, y hoy vamos a hablar un poquito, pastor, acerca de tres aspectos muy importantes que postulan, si queremos decirlo así, estas ideologías, ¿verdad? Usted, bajo la idea de una socióloga, filósofa por ahí, ¿verdad? Usted, exacto, la cual es complicado, pero sí creemos fielmente, pastor, que hay algo que discutir con relación al texto. Exacto, sí. Fíjese que me llama la atención la parte, estoy tratando de unir los hilos de lo que hoy vamos a hablar con lo del miércoles, ¿verdad? Porque creo que el miércoles fue como la introducción de este tema. ¿Ya? Y yo recuerdo un concepto que discutimos aquí, era el que en la familia sí hay una jerarquía familiar. Es normal y es establecida por Dios desde el principio de los tiempos. ¿Ya? Claro. Fructifiquen y tengan hijos, multiplíquense, ¿verdad? Que eso en otras palabras, ¿verdad? Ustedes tengan hijos, edúquenlos, hagan escuelas, hagan ciudades, construyan aldeas, lugares donde vivir, ¿verdad? Y eduquen a sus hijos. Entonces, esa jerarquía familiar, en donde decíamos que la cabeza de esa jerarquía familiar es el hombre, ¿verdad? O papá, en este caso, ¿verdad? Ya, luego de ahí, pues esa jerarquía en algún punto también se comparte con mamá, pero después están los hijos, ¿verdad? Pero conectado, el liderazgo del hombre conectado con el liderazgo o en comparativa con el liderazgo de Jesús. De Cristo y la iglesia, ¿verdad? Exacto. O sea, se habla de un liderazgo de ejemplo y no de un liderazgo autoritario, ¿verdad? Exacto. Ya, entonces, ahora, ¿qué pasa? Esto se ha perdido, la línea jerárquica de la familia se ha perdido, y despojado, mire, de los recursos de su autoridad y sometido a una ideología adolescéntrica, el padre no le queda más opción que volverse adolescente. Ya, entonces el padre se vuelve en ese amigo de sus hijos, ya, pero ha perdido su autoridad. Y es eso, mire, o ejercer una autoridad despótica, ¿verdad? Que es lo contrario, cuando muchas veces el padre no se vuelve como el adolescente en el contexto nuestro, en el contexto contemporáneo, ¿verdad? Lo que hace es que arremete con todo. Ya no es disciplina, sino violencia, ¿verdad usted? Que también se miran en muchos casos, ¿verdad? Esto refleja, mire, de la misma manera la crisis de su autoridad, a la que no le ha quedado nada más que la fuerza bruta. Exacto. Y eso es un punto importante. El padre adolescente es el principio del fin de la familia. Escúchese. Sin autoridad parental, la familia se deshace. Se deshace. Ahora, y es un grupo de amigos que viven bajo el mismo techo. Ahora, podríamos hacer una pregunta, hermanos. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y si algo es importante destacar, fíjense que dentro del relato progre o dentro del relato woke, pastor, la familia, para ellos la familia, o mejor dicho, este relato específicamente lleva, ¿verdad usted?, a que la familia pierda sus funciones principales. Sí, sus roles dentro. Por ejemplo, la educación, si queremos mencionarlo, sus funciones educativas, sus funciones protectoras, sus funciones religiosas, si lo queremos ver así, en donde los padres son los que se encargan de enseñar, ¿verdad usted? Así es. Sus funciones económicas, ¿sí? Pero hay algo muy importante también, que ellos piensan que solamente están las funciones afectivas y no las otras. ¿No se me entiende? O sea, por ejemplo, que debe de existir la afectiva, pero no o sea, mejor dicho, si solo la afectiva está, es lo que ellos quieren, ¿sí? Sin la otra parte, ¿verdad? Correctiva. Usted, que es que exactamente.
Entonces, esa parte, eso lleva, ¿verdad? O sea, una desconfiguración, obviamente, en un proceso de generaciones, ¿verdad? Sí. Yo creo que ese es un punto bien importante y que lo habla Pablo en el capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Ya Pablo habla ahí de una relación afectiva, sí, definitivamente, claro, ¿verdad? Pero también habla de una función correctiva de los papás. Si usted lee Proverbios está llenísimo de afectividad en las relaciones familiares, pero también correcciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hijo necesita correcciones. Exacto. Muchas veces el papá también va a necesitar algunas, pero más que todo el hijo que no tiene experiencia, que no tiene los mismos golpes en la vida, como hablábamos el miércoles pasado, el niño necesita a alguien que lo guíe, alguien que sepa más que él, alguien que en la línea jerárquica sepa más que él y tenga más información que él. Claro, sí. Esa persona, en ese sentido, es el papá. Ahora, ¿qué ha pasado? Esta figura parental se ha desaparecido muchas veces de la familia, ¿ya? Ahora, sin autoridad, padre y madre son meros progenitores, ¿ya? Quienes sencillamente han provisto los genes y no mucho más. Quizás la casa, quizás, como decíamos, ¿verdad? Como vivimos en esta era tecnológica, quizás son los que pagan el Wi-Fi, quizás son los que tienen los dispositivos móviles ahí listos para que sean usados por los hijos, pero hasta ahí. Son simples proveedores. Por eso la sociedad adolescente, mire, es una sociedad donde la familia está en proceso de extinción. Exacto. Ya hay bastante desconfiguración, bastante. Y lo que viene, si esto sigue así, yo sé que eso va a sonar un poco pesimista, ¿verdad usted? Pero es que también tenemos que ser realistas. Ya se está viendo mucha destrucción de la familia. Claro. ¿Ya? Ahora, solo imagínese usted llegar a tal punto, ¿verdad? Usted que hoy en día, pues, a un nuevo ser humano se le considera un saco de células. De células, sí. De células que no tienen, ¿qué? Vida o no tienen importancia. Parece que representa un ser humano, pastor. Sí. O sea, tenemos problemas serios de cuál es el concepto de la configuración de la familia. Entonces, se está viendo esto y aquí el detalle está, miren ustedes, es de que estamos viendo tantas cosas. Y sucede, pastor, de que estamos dejando que sea algo normal. Sí. ¿Por qué? Porque se está normalizando. Porque no estamos nosotros en la línea, ¿verdad? Usted de poder dialogar, de poder exponer, de poder decir. Y llega un momento, fíjese usted, en donde usted de tanto puede caer en la tentación, fíjese usted, de dejar de decir también nada por no sonar como... ¿qué? Incómodo ante la gran mayoría. Sí, yo creo que también en algún punto los padres pueden frustrarse. Exacto. Pueden llegar al nivel de frustración y si no saben manejar esa frustración, pues lo más fácil es soltar, ¿verdad? Ya dejar que pase lo que tenga que pasar. Ya me aburrí, no cambian, ¿verdad? Por decirlo así, o no se acatan las instrucciones. Entonces es fácil soltar las responsabilidades y relegarse uno a un segundo plano como un simple proveedor. Usted entrega lo que tiene que entregar a fin de mes, pero ya, nada más que eso, ¿verdad? Y no es así. La función parental o paternal, de padre, es más que un proveedor. Es una responsabilidad afectiva, sí, pero también es una responsabilidad correctiva. Y no solo eso, sino también espiritual. Hay en la paternidad, hermano Carlitos, hay una responsabilidad delegada por el mismo Señor, de educar a los hijos. Ya leímos el Shema, ¿no? de Deuteronomio 6, y habla de eso. ¿Quiénes son? La Biblia en este caso, y lo hablábamos de Proverbios, no se está preguntando en algún momento quiénes son los responsables de educar a los hijos, sino que lo deja por sentado de una vez. Lo deja por sentado que quienes son los responsables es papá y mamá, no son simples proveedores. Así que yo creo que, yo me pregunto, ¿verdad? Ustedes, ¿cómo se impulsa un cambio? ¿Cómo se impulsa un cambio en este contexto? Antes de pasar a hablar de los 3 ejemplos de Margaret Mead, ¿cómo se impulsa un cambio en una sociedad que le está dando la vuelta a la configuración familiar? Exacto. Y yo diría que hay que empezar por los padres. El papá, porque muchos pensamos que hay que empezar por corregir al adolescente, ¿verdad? No, por eso estamos planteando la crisis generacional. Exacto. Es pero sabe, muchas veces es papá quien se ve a sí mismo como un simple proveedor. No, señor, usted no es un simple proveedor.
Ya, usted guía espiritual de sus hijos. Exacto. Usted es responsable y un día pues va a tener que dar cuenta, ¿no? Rendir cuentas. De la familia que Dios puso en sus manos. Ya, y usted tendrá que dar cuenta un día. Ahora, no queremos meterle miedo ni nada por el estilo, hermano Carlitos, pero sí hay que ver que Dios nos hace responsables a nosotros. No, usted no se vea nada más como un simple proveedor. Usted es padre, usted educa, usted tiene la responsabilidad de educar a sus hijos, de guiarlos espiritualmente y de conducirlos a Cristo. No los va a salvar usted, de eso estamos seguros. Totalmente. Ya, no los va a salvar usted porque usted no es el Espíritu Santo y porque usted no es Cristo. Pero usted sí es responsable de guiarlos, ¿no? De guiarlos y que ellos puedan conocer a Cristo. Exactamente. Que les puede salvar. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, pastor, debido a que, como estamos queriendo plantear, queridos hermanos, es fundamental comprender, es fundamental entender que existe un relato de desconfiguración, un relato que está en el ambiente, un relato que está haciendo con mucha inversión, ¿verdad? Usted en el sistema, y nosotros tenemos que estar atentos a cada una de estas situaciones. ¿Sí? Exacto. Y la digitalización, pastor, de lo que hemos venido hablando y en la conexión con esta crisis adolescéntrica, ¿verdad? Usted es uno de sus principales bastiones, tiene que ver con esto. Sí. Desconfigurar totalmente el concepto de familia. Sí, recordemos que una de las cosas que también hemos mencionado en algún momento, hermano Carlitos, es que este concepto de actualización, ¿no? Muchas veces hoy lo que importa no es ser maduro. Lo que importa en el mundo de hoy no es ser maduro. Lo que importa en el mundo de hoy es estar actualizado. ¿Ya? Tener un dispositivo móvil y saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Y aunque usted no sepa qué hacer con su vida, pero si usted sabe qué está pasando con las celebridades, si usted sabe qué está pasando en el mundo del cine, si usted sabe qué está pasando en el mundo de los videojuegos, pues ya, con eso es suficiente. ¿Ya? Pero no. O sea, debemos de recuperar el concepto de la madurez y su importancia, ¿ya? Debemos recuperar, hermano Carlitos, la importancia que tiene la madurez en la persona. Y en ese sentido hablamos de papá y mamá. ¿Por qué? Porque son los más maduros y aunque sean los desactualizados. Claro. Y aunque sean los desactualizados, porque generalmente son así, ya en un contexto general, ¿verdad usted? Los papás, los abuelos son los que están más desactualizados, porque les cuesta entrar en este mundo de la tecnología y todo eso. En cambio, los más hábiles con un dispositivo en las manos son los niños, ¿no? O los patojos, ¿ya? Entonces, pero que esté actualizado no quiere decir que esté capacitado para tomar las decisiones mejores. Ahora, vamos, pastor. Aquí hay que poner las cosas sobre la mesa también. ¿Acaso que la vida solo tiene que ver con saber trastear aspectos tecnológicos? Exacto. Vamos, y la esencia de la vida, pastor, del día a día, ¿sí? Del desarrollarnos, de las relaciones personales, de los principios éticos, de los principios morales, del trabajo, del esfuerzo, de los problemas de la vida. Sí. La vida no es color de rosa, ¿sí? Del esfuerzo. Tantas cosas, pastor. O sea, tenemos que tener mucho cuidado también. ¿Sabe por qué digo esto, pastor? Porque muchas veces los padres, fíjese, es muy peligroso que caigamos en el relato de esa desactualización y que porque está desactualizado en aspectos tecnológicos, no puede opinar. Como utilizar una computadora significa, y me van a disculpar la palabra, ¿verdad? Significa que sea tontito. O sea, vamos. Sí, pero es que mire, por eso le decía hace un momento que hay que empezar por los padres. Exacto. Porque es muchas veces el papá quien ha caído en ese escollo, ¿verdad? En ese bache, ¿verdad? Usted de la vida, ¿verdad? De entenderse a sí mismo como alguien que es nada más un proveedor en la familia, ¿verdad? Y hay un problema evidente ahí. Exacto, ¿ya? Entonces eso es muy complicado, pastor. Ahora, pero por ejemplo, para poner un poco ahí, por ejemplo, hoy en día puede existir gente la cual puede ser experta, por ejemplo, en, no sé, en TikTok, ¿verdad? Usted, en ese rollo de TikTok, ¿verdad? Usted, pero si usted que vaya a entablar una conversación para pedir un trabajo, no se puede. Sí. O sea, no sé si me entiende. De hecho, hay la cantidad de gente que es antisocial y que tiene problemas para socializar abunda hoy en día. Ahora, ¿qué queremos decir? La tecnología es un medio, pero no es el fin, señores. Y es buena. No es el fin de todos. Así claro que es bueno, ¿verdad? Usted, pero en su lugar, pastor. Exacto. Les decimos esto como para no centralizarnos, ¿verdad? Usted en el discurso de que... Sí, tampoco nos vamos a ir al otro extremo. Exacto. El que no sabe esto es... Obviamente. ¿Qué? Del tiempo prehistórico. Sí. O sea, no. Ahora, no funciona así. hay una antropóloga, Pastor Carlitos, que se llama Margaret Mead, y ella teorizó 3 tipos de diferente cultura sobre la relación existente entre las generaciones y la transmisión de conocimientos, ¿no? ¿Cómo se da
esa transmisión, ese proceso de transmisión de papá a hijo, del abuelo al nieto en su momento, ¿verdad? Y ella teoriza 3 tipos y vamos a conversar un poco sobre esos 3 tipos. La primera que ella aborda es la posfigurativa. Bueno, ella le da este nombre a esta teoría, ¿ya? Y ella llamó posfigurativa, mire, aquella forma, aquella cultura en que los niños aprenden primordialmente de sus mayores. Lo tradicional, ¿verdad? Exacto. Ya lo tradicional. Ya solo destaquemos un punto aquí. Ajá. Como esta antropóloga se toma la tarea, pastor, de ya como clasificar. Exacto. O sea, como quien dice que es que esta es una de las tantas, pero luego sí, mire exacto. qué estrategia usan. Pero esa es la culpable de los problemas sociales que tenemos hoy en día. Sí. Solo por ver cuál es la intención de configurar estos aspectos. O de clasificar, ¿verdad? O de clasificar. Entonces exacto. Ella la primera le llama la posfigurativa, que es aquella, la tradicional, ¿no? La que nosotros creo que más conocemos, en donde los niños aprenden de sus mayores. Luego está la configurativa, que es aquella en la que los niños como los adultos aprenden de sus pares. Ya aquí se empieza a disociar la cosa, ¿verdad? La cosa ya como que ya va picantilla ahí. ¿Por qué? Porque aquí lo que empieza a decir, bueno, los niños no solo aprenden de sus mayores, sino también aprenden de sus pares. ¿Ya? O sea que un niño puede educar a otro niño en este contexto, ¿verdad usted? Pero la otra teoría de ella es la prefigurativa. Recuerden, estamos hablando de posfigurativa, configurativa y prefigurativa. En la prefigurativa es aquella en la que los adultos también aprenden de los niños. Mire, es que cuando uno lee teorías o ideologías wokistas, hay que ser minucioso porque estos tienen una ruta ya trazada filtran, son expertos. Son expertos en eso, ¿verdad usted? Y lo que simple y sencillamente quieren, ¿verdad, pastor? Es poder, por ejemplo, ¿verdad usted? Plantear algo y hacerle ver a un padre. Por cierto, esta semana estuve viendo y leyendo un poquito acerca de lo que en Canadá está pasando. Pero, por ejemplo, lo que aquí está planteando Margaret Mead, en Canadá, hoy en día, por ejemplo, pastor, a los padres les obligan a que escuchen a sus chiquititos qué es lo que les enseñaron en la escuela, porque ellos les pueden enseñar cosas nuevas. Sí, pues. Y ya usted sabe a qué me refiero, exacto. ¿verdad usted? A que un niño varón puede ser. Y hoy, por cierto, en la Resistencia vamos a hablar de un nuevo género que esta semana hizo famoso, por cierto. Ahí le cuento más adelantito. Pero todo está conectado. Exacto. ¿Sí? Ahora, mire, detengámonos un poquito en cada una de las teorías de Margaret Mead. Primero, la cultura posfigurativa. Domina en las sociedades tradicionales, dice, ¿verdad? En las sociedades tradicionales. Primero digamos que no estamos de acuerdo con la postura. Sí, obviamente. Ya, no estamos de acuerdo en esta forma de clasificación. De clasificación, exactamente. Hay un rol bíblico natural. Exacto. O sea, podríamos decir que hay una cultura bíblica de la familia. No sé si llamarle una cultura, pastor. Ajá. No sé si podríamos decirle un estándar. Un rol natural. Sí. No una sé. Configuración natural. Es que, no sé, a veces me suena, fíjese que si planteamos como cultura, como que la estamos encajonando a la mera percepción humana, o sea, o a la clasificación del ser humano de las cosas, pero o sea, cuando ya hay algo establecido desde el principio. Exacto. Bueno, entonces, en la cultura posfigurativa domina esta cultura en las sociedades tradicionales. Mire, donde el cambio social es muy lento y es casi imperceptible. En estas circunstancias es posible que la vida de 3 generaciones distintas, y esto es lo que vamos a hablar ahorita, abuelos, padres, hijos, en un contexto social, ¿verdad? Ustedes puedan convivir y que puedan transmitir conocimientos de forma fluida. Exacto. ¿Verdad? Que eso es, por decirlo así, es la que más se acerca. Exacto. A lo que bíblicamente encontramos. A lo que bíblicamente nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quien está tocando el final de la vida ya sabe de qué va la vida. Y por eso enseña, ¿verdad? Usted, en este caso a su hijo y también a sus nietos con algunas cosas, ¿verdad? Obvio. Ya, entonces, por ello, mire, 3 generaciones viven, pues, un mismo mundo simbólico y tecnológico, hablan un mismo idioma, podríamos decir. Por ello, los mayores que han acumulado conocimientos y experiencias enseñan y los menores aprenden de ellos. Exacto. Ya, esa es la cultura que Margaret Mead da el nombre de cultura posfigurativa y que habla de sociedades más tradicionales o
como las que nosotros estamos más acostumbrados a vivir. Pero esto está cambiando. Bueno, es lo que plantea. Exacto. Ahora, mire. Y plantea una segunda. Exacto. Luego está la cultura configurativa. ¿Ya? Antes de pasar a la configurativa, lo que me llama la atención de la postfigurativa es la convivencia. Yo creo que un punto bien importante, fíjese, hermano Carlitos, en estos días escuché otra teoría. Una teoría o una postura, podríamos decir, ¿verdad? Siempre hablamos de transición, ¿verdad? Pero esta persona decía, ¿y si hablamos de convivencia? ¿Ya? Y si hablamos, porque sí hablamos de que es importante. Transición es como pasar la estafeta, ¿no? Que el papá la pase a los hijos, o que el abuelo la pase al hijo y el hijo al nieto, ¿verdad? Ya, al nieto del abuelo. Entonces, pero esta persona decía, y si hablamos de convivencia, que las 3 generaciones convivan y que transmitan conocimientos desde la mayor a la menor, ¿verdad? Usted podría ser una forma, ¿verdad? Sí, no, yo creo que no se puede descartar, ¿verdad? Usted de que en aspectos de la vida, ¿verdad, pastor? Encontramos que a generaciones hoy en día hay más disponibilidad de información, Exacto. más disponibilidad de oportunidades, tantas cosas, ¿verdad? Usted se pueda dar un aporte específico hacia, ¿sí?, el vínculo o el núcleo familiar. El punto está, como hablamos al principio, ¿verdad? Usted, a estos hay que tomarle las cosas con pinzas, porque son rutas, ¿verdad? Usted, para dar a entender que se empiezan a marcar. Exacto, que estas nuevas formas de pensar deben ser aceptables entre los viejos, si queríamos decirlo así, ¿verdad usted? Sí. Y ahí ya se establece, mire, pastor, esa ruta, ¿sí?, del relato entre familias, en donde en algún momento podríamos decir, por ejemplo, un abuelo que va a decir, si escucha a un bisnieto, por ejemplo, mira, papá o abuelo, no sé qué, yo soy ella, ¿verdad? Usted un ella, no sé, pues imagínese usted que le llegue así a uno de aquellos de los nuestros, de la comunidad, ¿verdad? El bisnieto, y le diga, no me digas él, decime ella. Sí, pues. Bueno, obviamente el anciano, ¿qué va a hacer? Repeler, digo. Si es de aquello, agarra una vara, ya sabe usted de cuál es, ¿verdad? Pero mire, pero lo que yo quiero llegar es esto, que ellos están tratando de suavizar el ambiente. Y de que el abuelo diga, bueno, es que ahora las enseñame, cosas voy a aprender. Ahí está. Ese es el problema. Sí, recuerden las convicciones, pastor. Sí, recuérdense perdón. Y habiendo una crisis en esta generación de ancianos, las convicciones van a estar flojitas. Exacto. Recordemos, hermano Carlitos, que estos temas estas cosas, ¿verdad? Ustedes, los temas radicales en la sociedad, en su momento hablamos de la ventana de Overton, ¿no? Claro. Entonces, las cosas son así. Primero se mencionan, después se instauran en la política, después se vuelven legales, después se acusa a los que no están de acuerdo ¿de qué? Se les acusa de ilegalidad porque la cosa ya se volvió legal, ¿verdad? Entonces, si eso venía a mi mente, ¿qué hubiera sido? ¿Qué sería, por ejemplo, de el feminismo radical sin Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿verdad? Que fueron quienes abrieron la puerta a todo esto. Michel Foucault, ¿no? Que fueron quienes abrieron la puerta, que en su momento quizás eran teorías locas, ¿no? En algún momento, ¿verdad? Ustedes. Pero de alguna forma pusieron la primera piedra. Mira, pastor, estamos hablando de que son teorías. Margaret Mead, por ejemplo, escribe en 1950. ¿Sabía usted que mucho de lo que hoy en día está ocupando la base bibliográfica de todas las ideologías de hoy son textos y es literatura de los 60, de los 70? Exacto. O sea, ¿me entiende? Hay una estructura específica de gente grande ya trabajando esto, pastor. Exacto. O sea, no viene desde ahorita. No. Es por eso, miren, que el interés del wokeismo siempre ha sido, mire, pastor, de que la educación no le pertenece a los padres, no, que le pertenece al Estado. Sí, pues. Porque el Estado es que quiere enseñar lo que a ellos les conviene. Prácticamente es adoctrinamiento ideológico, ¿no usted? Exactamente. Pero bueno, ya estamos a medio programa, hermanos, así que vamos a ir a la resistencia. Hoy no tenemos cápsula, sino que solo resistencia. Así que les recordamos que estamos hablando un poco sobre la relación padre-hijo, ¿sí? En esta sociedad que busca muchas veces la desconfiguración familiar. Les invitamos a que se queden porque vamos a estar analizando
en la segunda parte del programa lo que es la cultura configurativa, según Margaret Mead, y también lo que es la cultura prefigurativa, ¿sí? Que son dos conceptos que tal vez para nosotros son un poco nuevos, pero que ya se están instalando en la sociedad que vemos a nuestro alrededor. Así que quédense con nosotros. Por lo pronto los dejamos con la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia. Damos gracias a Dios por un espacio más que el Señor nos permite poder dialogar siempre desde una perspectiva bíblica los diferentes fenómenos que encontramos hoy en nuestra sociedad. Y hoy desde La Resistencia queremos hablar y queremos contarles de que en este último año específicamente en la región del norte, aquí en América, estamos hablando específicamente de Estados Unidos y Canadá, y específicamente en Canadá, encontramos de que el colectivo LGTBIQ+, y todo el abecedario que usted ya sabe, porque sí, son casi todo el abecedario, encontramos un nuevo género el cual está siendo promovido y lamentablemente hasta, por ejemplo, en el país de Canadá, en un evento público, en vez de izar la bandera de Canadá, izaron la bandera de este nuevo género. ¿Y cuál es ese nuevo género? El nuevo género es el género dos espíritus, así como usted lo escucha, dos espíritus. ¿Y en qué consta el género dos espíritus? Bueno, lo que el género dos espíritus consta es de que una persona, obviamente que no se identifica ni como hombre ni como mujer, en algún momento del día puede sentirse mujer, pero en algún momento del resto del día puede sentirse hombre. Y dependiendo del contexto que tenga, ¿verdad usted? Esta persona puede moverse de un lado a otro. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? Porque yo sé que usted, si está viendo este video, usted está diciendo, bueno, ¿eso qué es esa ridiculez? ¿Y qué está pasando? Bueno, el presidente o el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es uno de los principales, ¿sí?, de los principales promotores de este nuevo género, ¿sí? Dos espíritus, mire, es una identidad exclusiva para indígenas norteamericanas, mire, y se define como un término paraguas para la sexualidad, género y o espiritualidad. Dos espíritus, mire, encomienza la atracción homosexual y homorromántica en una gran variedad de disidencias de género. O sea, puede ser cualquier cosa. Mire, incluye conceptos como poder ser gay, bisexual, lesbiana, trans, queer, y puede moverse de uno a otro. Así que esto, querida familia, está pasando en países en donde el progresismo y el wokismo ha estado penetrando a lo más profundo del estado. Dígase específicamente en Canadá y de igual forma también en los Estados Unidos de América. Usted puede, si quiere, ir a Google y buscar ahí la bandera específicamente de este género, el cual pues es la de colores pero con dos plumitas, porque ellos argumentan que los indígenas norteamericanos tenían esa fluidez de género. Imagínese usted a lo que hoy en día estamos cayendo. El género dos espíritus, el cual usted, cuando tiene ganas, puede ser mujer, pero en algún momento también puede ser hombre. Es el mundo que hoy en día estamos viviendo. Pero es importante que nosotros como iglesia y como pueblo del Señor estemos atentos. ¿Saben por qué? Porque hoy en día los estados a nivel latinoamericano lo que quieren específicamente es introducir todo este tipo de adoctrinamiento a nuestros niños para que luego tengamos una generación la cual ya no se admire de esto, sino lo considere como normal. Esté atento, querido amigo, querida amiga,
Familia, esté atento, instruye a sus hijos, esté cerca de sus hijos, vaya a su casa, ame a sus hijos, esté atento a lo que ellos aprenden, esté atento a lo que ellos ven, esté atento a lo que ellos en la escuela les enseñan, porque es su responsabilidad como padre. No abandone la educación de sus hijos. Así que ese es un ánimo el cual le damos desde acá, desde la Resistencia. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue la Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Estamos de vuelta, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, hermano Carlitos, gracias por la actualización. Vamos a dedicar un minutillo. Vamos a ir a preguntarle a los Cherokee, a los Cheyenne, a los... Yo me puse a pensar en eso, fíjese. ¿Qué pensarán los Cherokee de eso? Los Cheyenne, los Sioux y todos estos, mire, ¿no? ¿Sabe que las tribus? Un poquito de, a veces, no sé, esta compasión, pastor, que en Canadá... izando la bandera esa en vez de la bandera del país. Sí. O sea, es complicado, pastor. Pero bueno. Pero imagínese usted, pastor, es que mire esa parte. Que cuando usted puede sentirse mujer, puede sentirse gay, puede sentirse esto, puede sentirse aquello. O sea, imagínese. Espíritu. Y da hasta... Mire, animamos a la gente que busque, porque no son noticias que las sacamos debajo de la manga. Es un invento, ¿verdad? Ustedes. Pero ver cómo el primer ministro canadiense, pastor, alabando a este tipo de gente que se merecen un lugar en la sociedad. Sí, pues. Imagínense. Vamos, señoras y señores. Pero bueno, este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Queremos mandar unos saludos, hermano Carlitos, especialmente a nuestro hermano David Chacón, quien siempre antes de cada programa nos escribe que está pendiente del programa. Así que, hermano David, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Le agradecemos mucho su conexión, siempre con Diálogo de Fe y Salvación. También, por supuesto, hay algunos hermanos que se han reportado a través de Facebook. Hermana Jenny Najarro dice: bendiciones, en sintonía de Diálogo de Fe y Salvación. Dios le bendiga, hermana Jenny, gracias por estar con nosotros. Alternativa 107 dice: saludos desde cabina. Así que saludos, queridos hermanos de Alternativa, todo el equipo, ¿verdad? El equipo Alternativa, por cierto, pastor, gente que anda con todo. Así es. Pescadores, por cierto, el Ministerio de Pescadores de Almas. Pescadores de Almas, todos también. Así que saludos ahí a todo el team. Que encabezado ahí por hermano Jair Ramírez, exacto, ¿no? Y a todos los hermanos que nos escuchan a través de esas ondas, pastor. Así es. Saludo especial. Un saludo cordial para todos. También nuestro hermano Randy Villeda Escobar. Gracias, Randy, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Randy, tiene que venir aquí. Así es. Le encargamos, pues. Juanito Alonso Mellado. Cumpleaños, hermano Juan, pastor. Ex Ipala FC. Y anda bien Ipala, primer lugar, tercera división. Mire, pero cumplió años, hermano Juanito. ¿Ah, sí? Saludos, hermano Juanito. Feliz cumpleaños, hermano. Le enviamos un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta Chucho arriba. También nuestra hermana Nora Galdames dice: bendiciones, hermanos. Hermana Nora, saludos para usted y también para hermano Francisco. Un saludo cordial. Y por supuesto también nuestro hermano Edilson Josafat Alvarado López desde Residencial Las Perlas. Saludos, hermanos. Gracias hermano. Y gracias a todos de verdad por estar con nosotros. A hermanos que no se reportan también. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Pendientes por Amigos TV, Radio Cultural Amigos, todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, pastor. Continuamos entonces hablando un poquito acerca de la teoría de Margaret Mead. Así es. En esta nuestra serie Crisis Generacional estamos hablando acerca, pastor, de ese concepto adolescéntrico de la familia. Cómo hoy en día pues se quiere establecer y entablar un relato, ¿verdad? Así es. La cual desconfigura o plantea, mejor dicho, pastor, evolución.
Así es. Entre comillas, de la familia. Una actualización, ¿verdad? Avanzar, ¿no? Entre comillas, progresar. Cosa que no es progreso, ¿verdad? A eso se le llama progresismo hoy en día, ¿verdad? La corriente, exacto, ¿verdad? Ideológica, ¿verdad? Ahora, después de la cultura postfigurativa, según Margaret Mead, ¿verdad? En el análisis que hace, está la cultura configurativa, que es diferente. Se inscribe, mire, como la forma dominante de relacionamiento entre las generaciones en la sociedad moderna. O sea, eso es, según Margaret Mead, eso es lo que está viviendo la sociedad en este momento, ¿verdad? O en la sociedad moderna, que esos son unos años atrás, ¿verdad? ¿Ya? Sí. La familia extensa se reduce a familia nuclear compuesta por 2 generaciones, en donde los abuelos ya muy difícil van a tener lugar, ¿ya? En este modelo de familia que ella plantea, ¿verdad? Aquí las relaciones que todavía están vigentes es padre-hijo, ¿verdad? Pero los abuelos solo se escucha el eco. Sí. El eco nada más de la voz del abuelo. En la postfigurativa sí vimos que el abuelo tiene una base de conocimientos y experiencias importantes que transmitir, ¿verdad? A su hijo y a su nieto. En esta configurativa el abuelo desaparece. Ya es alguien que por su edad ya no es tan útil en la sociedad o en la familia, ¿verdad? De repente se advierte, mire, que el manejo de las experiencias pasadas ya no es necesariamente una garantía para manejar el presente y el porvenir. Mire, es que y yo le digo algo. Esta gente que propone estas teorías son tan buenos para contar historias. Sí, sinceramente, son tan buenos para contar historias que tienen todo un relato montado sobre esto, ¿ya? Y que si usted no lo procesa bien, usted dice, esto está bueno. Está bueno, exacto. Esto está bueno, hay que irnos por acá. Tienen rutas. Exacto. Esta gente no está golpeando el aire. Esta gente no está dando pasos en falso. Tienen una planificación, tienen escritores detrás, tienen editoriales detrás, tienen casas de estudios detrás. ¿Ya? Entonces están educando muy bien para esta transformación que ellos están buscando, ¿verdad? Exacto. Ahora, entonces de ahí mire que los adultos ya no se apoyen en la experiencia de los ancianos, sino en la de otros adultos. Y tampoco los niños muchas veces se apoyan en las experiencias de sus papás, sino con quienes comparten aula muchas veces en la escuela, ¿no? Exacto. Con sus pares, por decirlo así. Y es ahí donde encontramos, mire, pastor, muchos niños desconfigurados en su identidad, ¿verdad? Ustedes cuando lleguen a casa y los papás, pero hijo, pero es que, ¿por qué me decís eso? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Ajá, no me digas eso, ¿verdad? Pero los niños que, o sea, están configurados para no tomar en cuenta el concepto del padre. Exacto. Eso está pasando en las escuelas, señores. Ahora. Y eso porque, como lo hemos dicho, no somos un país en vías de desarrollo. Hay países donde esto todavía está súper requete avanzado. Claro. ¿Ya? Y aquí, a tal grado, por ejemplo, pastor, que los niños en estos países, por ejemplo, pueden denunciar a sus padres cuando sus padres los corrigen. O sea, dar unas nalgadas. Imagínese. Es peligroso una buena nalgueada, pastor, a un niño en los Estados Unidos o en Canadá. Sí. Eso es terrible. Ahora, mire, en una cultura configurativa, las generaciones ya no pueden en todos los casos transmitirse los principios, los valores, las enseñanzas y las experiencias de arriba a abajo, ¿verdad? Como tradicionalmente conocemos, ¿verdad? Ya de arriba a abajo. Ya no se pueden transmitir todo eso. Hay una cierta continuidad generacional porque la figura del padre todavía tiene cierta autoridad, ¿ya? Pero no es igual como el rol bíblico, podríamos decir. Exactamente. O como el patrón bíblico de la familia, ¿verdad? O sea, ahora, eso es en la configurativa. Y ese es el objetivo principal, hermano. Deshacernos de la familia patriarcal o heteropatriarcal. ¿Por qué? Porque la familia heteropatriarcal, y todavía hay que agregarle esto, sí, es la culpable, sí, de los problemas. Sí. Yo he escuchado algunas teorías filosóficas e ideológicas, ¿verdad usted? En donde hay gente que explica, hay filósofos, hay gente, entre comillas, muy preparada académicamente, ¿verdad usted? Que llega al punto de decir que la familia es una cárcel para el niño, ¿verdad? O es como una reja, ¿no? Que no deja muchas veces al niño, la familia tradicional. La familia formada por papá, mamá, a los abuelos ahí presentes también y los hijos, ¿verdad? Que ese modelo de familia es un modelo machista, heteropatriarcal, opresor y que es una cárcel, ¿ya? Que es como un tipo de reja. Exacto, que es un tipo de reja. Si usted no sabe todos estos adjetivos calificativos, vaya y búsquelos como un video de feministas que mire, suficiente ahí. Ya, dicen, pero entonces, ¿qué? Ellos dicen que este modelo no sirve para el niño
Claro. moderno, ¿verdad? Usted, el niño contemporáneo, y ¿verdad? plantean que la transición para mejorar las sociedades es que el Estado eduque. Exacto. Porque ese sistema está mal. Entonces va a educar mal a los hijos. Ahora, entre mire. comillas. Mire qué curioso, porque después de explicar los dos modelos que ya vimos, postfigurativo y configurativo, Margaret Mead va a abordar el Un tercero. verdadero chile La picante, bandera, ¿verdad? la bandera. Exacto, que es la cultura prefigurativa. Según Margaret Mead, este es el modelo que predomina en los tiempos postmodernos, o sea, ahora. Ahorita. Ya las tecnologías, y le leo textualmente, las tecnologías electrónicas, la informática, la conexión del mundo a través de satélites que giran alrededor de la Tierra, el desarrollo exponencial de los medios de comunicación de masas están en la base de un nuevo sistema social. Escuche, el cambio y la comunicación son tan fluidos y la innovación tecnológica resulta tan habitual que ninguna continuidad generacional parece sobrevivir. Ojo. Escuche. Cada generación vive en un mundo distinto y hablan idiomas diferentes. Ojo. Y por eso no hay conexión. O sea que lo que mis papás digan me importa. Usted vive en otro mundo, papá. Imagínese usted que su hijo le diga así. Usted no tiene nada que decirme. No me quiere imaginar qué le puede pasar. Ya, pero imagínese que el niño resuelve. No, sí. usted no tiene nada que opinar sobre mí. Conectémoslo con el texto bíblico. Es mi pastor. forma. Conectémoslo con el texto bíblico. Ajá. O sea, ¿cuál es el patrón y el rol bíblico que Dios ha dado? Que los padres enseñen. Exacto. Que el padre enseñe. Pero imagínese usted que su hijo le diga, no, es que vos no me puedes enseñar a mí. Y mucho menos mi abuelo. Ya está desactualizado. No tienen nada que decir, nada que opinar. Viejo, ¿qué tal si nos aparece uno allá en Chucho de esos? ¿Qué cree usted que puede pasar allá en la casa? No sé qué pasaría. Yo creo que ya hay. No, probablemente. Sí, sin duda, ¿verdad? Usted, Sí. o sea, que en una forma que tal vez no se ha dado cuenta a la gente. Mire, ¿verdad? yo Usted? creo, mi hermano Carlitos, que tal vez por el país que somos, por el nivel académico que tenemos, tal vez no lo hemos visto desde la perspectiva académica, filosófica, ¿verdad? Pero en términos prácticos, yo creo que ya está pasando. Está pasando. Ya está pasando en muchas de nuestras aldeas, en muchos de nuestros lugares en donde el hijo le dice al papá, mira, disculpa, pero no tenés nada que opinar respecto a mi vida, porque yo vivo es mi mundo. Es ¿Ya? mi vida. Es mi vida. Son mis derechos. O sea, mi cuerpo, ¿qué dice? Uy. Mi cuerpo, mis decisiones. Sí. Ya, o sea, yo vivo mi vida y mucho menos mi abuelo que no se meta. ¿Ya? Y ha habido, hermano, yo creo que eso, mi hermano Carlitos, es algo que vivimos hoy. Yo lo he visto, esa desconexión generacional. Estadísticamente, según Grupo Barna, ¿verdad usted? Esta generación, la generación de patojos que hoy tenemos, que es la generación alfa, la generación, centennial, ¿verdad usted? Esa generación tecnológica, los nativos digitales, como se conocen también, ¿verdad? Estas generaciones se caracterizan por una desconexión generacional. O sea, los nietos cada vez pasan menos tiempo con sus abuelos. Exacto. Y esa es una pregunta práctica para todos ustedes que nos escuchan. ¿Qué tanto tiempo en su familia, por ejemplo? Si usted es papá, ¿qué tanto tiempo pasan sus hijos con sus abuelos? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta va por los abuelos. Si usted es abuelo, y yo creo que hay varios abuelos que nos están escuchando. Claro. Si usted es abuelo, ¿qué tanto tiempo pasa usted con sus nietos? ¿Qué tanto toma iniciativa específica para orientar, para instruir? Exacto, para pasar experiencias, principios, valores, historias de vida tan importantes. Sí. ¿Con quién pasa más tiempo el nieto hoy en día? ¿Con una pantalla, con un teléfono, con una tablet o con el abuelo? ¿Ya? Se da esa desconexión generacional y yo creo que lo hemos visto en términos prácticos, hermano Carlitos, en la sociedad en la que vivimos. Exacto, y eso es un problema, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo, ¿verdad? Ustedes de que esas configuraciones hasta cierto punto ridículas, pastor, estén penetrando nuestra sociedad actualmente. Exacto. Y nos estén llevando, obviamente, al resultado que ellos quieren. Exacto. Una desconfiguración total. Familiar, ¿verdad? Usted ahora, mire, en esta cultura que plantea Margaret Mead de prefigurativa, ya no son los mayores que aprenden ya no son los menores que aprenden de los mayores, sino los mayores aprenden de los menores. Exacto. Recuerdo yo hasta un chiste hay de esto, ¿no? Recuerdo yo un chiste que contaban por ahí que dice que en cierto momento el papá le dice a su hijo, ¿verdad usted? Hijo, hoy tenemos que charlar hoy vamos a aprender sobre educación sexual.
sobre relaciones sexuales. Y el niño, de una manera así sarcástica, ¿verdad? Le dice, está bien, papá, ¿qué quieres aprender? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres aprender? Sí, recuerdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces hoy, como todo está a un clic de distancia, ¿ya? Y cuando usted si usted pone una pregunta en Google ahora mismo, son millones de respuestas en milésimas de segundo. Exacto. ¿Ya? Entonces, muchas veces los jóvenes piensan que no vale la pena ir con papá y mamá, sino mejor ir a una página web, ¿ya? O algo, ¿no? Y ahí hacer mi consulta. Ahora, y ya. Yo quiero también plantear a ustedes un poquito, mire, pastor, acerca de, no hay que perder de vista también que como padres estamos llamados también a estar de cerca, pastor. Sí. O sea, no solamente exijamos sujeción de los hijos a nosotros. Exacto. Sino que nosotros intencionalmente tenemos que hacer el proceso. Exacto. Y ahí es donde está el problema. Y por eso que estamos planteando desde acá la crisis transversal. Así es. También los padres hoy en día nos estamos enfocando en un montón de cosas, pastor, o específicamente en cosas que la polilla y el orín corrompen. Y la esencia de la vida, los principales objetivos, los fundamentos específicos, reales, ¿verdad? Usted no lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Exacto. Y ahí lo que está pasando, que estas corrientes filosóficas, hasta cierto punto, están ocupando. Ridículas, están penetrando, pastor, de una forma contundente, ¿verdad? Usted. Sí, hay una campaña de ocupación, podríamos decir, de ocupación mental. Ya están ocupando las mentes de los niños. En algún momento aquí hablamos, pastor, del fracaso de Stalin. ¿Se recuerda usted allá por los 20s, 30s? El fracaso de Stalin en su primer intento por gobernar, ¿verdad? Usted como dictador. Y fracasó yendo al choque, a la sangre. Y él dijo algo muy importante. Vamos a las escuelas. Vamos con los niños. Exacto. ¿Y cree que pasó? Y después, pues, lo eligieron, ¿no? Él ganó. Y sin sangre. Sí. O sea, estos tipos saben cómo. Pobló las mentes. Claro. Y eso es lo clave. Mire, ahora, dice hermano Boris Díaz, pregunta. Saludos, hermano Boris, hasta el Palmar. Dios le bendiga a usted y su familia. ¿Se le puede llamar desarrollados y educados a las personas y países que promueven estas filosofías destructivas? Bueno, desde la perspectiva en que se aborda el discurso moderno, la gente a eso le llama progresismo. Sí. Ya en algún momento, por ejemplo, en la campaña política pasada, se escuchó a algunos políticos decir, mire, pues cuando alguien le preguntaba, ¿no? ¿Qué opina sobre la legalización de la marihuana, por ejemplo, verdad? Bueno, los países desarrollados lo están haciendo. Sí. Así que es posiblemente un camino que nosotros tengamos que seguir. Muy buena pregunta la hermana Boris, a veces de aclarar y separar los temas, ¿verdad? Usted, porque eso es una cosa que en Río Revuelto, dicen, ¿verdad? Usted se arma la de San Quintín. Pero tenemos que aprender a ser maduros y dividir los temas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted me pregunta en materia agrícola, económica, agrícola, pecuaria, por ejemplo, ¿verdad? Usted me pregunta a mí por Estados Unidos de América, o sea, yo le puedo decir, bueno, sí es un país desarrollado. Sí. Ahora, desde la perspectiva filosófica, educacional, Estados Unidos... Moral. En la moral y la ética es un fiasco. Educacional también, pastor. Porque están decreciendo totalmente. Exacto. Es un peligro, ¿verdad? Usted. Lo que solo por ponerle un ejemplo, hay un declive. La pulcredad que siempre existió, por ejemplo, en el gobierno estadounidense. Hoy en día usted mira casos de corrupción. Exacto. Cosas que pasaban en Latinoamérica. Sí. Y usted lo mira ya ahora también. Sí. Sí, entonces, creo que es importante eso que usted dice, apartar los temas. Exacto. En un mundo globalizado, sino globalista, son dos términos distintos, pero en un mundo globalizado creo que tenemos que aprender a separar los temas y hablarlos de la manera que en el área, mejor dicho, específicamente. Pero de que si podríamos llamarle desarrollo o progreso a esto, yo creo que es volver a la época medieval, pastor. Esto no es progreso. Esto es volver a la época del oscurantismo. Sin embargo, es el nombre que se le da. Claro. Progresismo. El oscurantismo donde usted, podía poner una ficha en una caja y cuando sonara salía el alma de la persona, solo por poner un ejemplo. Entonces, es tremendo, ¿no? Usted, pero creo que es fundamental estar entendidos de los tiempos, pastor. Así es. Y ver cuáles son las corrientes que hoy en día estamos teniendo ante nosotros. Así que, correcto. Bueno, Eddie, palabras finales. Bueno, quiero finalizar con una conclusión que me parece bastante interesante. Uno de los nombres que se les da a los niños de ahora o a las nuevas generaciones de ahora son inmigrantes del tiempo. ¿Ya?
¿Por qué? Porque la experiencia de los ancianos, mire, y el conocimiento de los padres ya no sirven para los niños inmigrantes que se socializan en un nuevo entorno. ¿Por qué? Porque el mundo hoy, en palabras de filósofos modernos y de opinólogos, ¿verdad usted? Hoy el mundo es un mundo mutante. ¿Qué es un mundo mutante? Un mundo que está en constante cambio. Sin constante cambio. Entonces ahí es donde la continuidad de las generaciones queda interrumpida. ¿Por qué? Porque ya la sonrisa de superioridad del abuelo desapareció. ¿Ya? También la del adulto muchas veces se desdibuja. Más que superioridad, lo que viene es una desconexión generacional. Totalmente. Y eso es lo que pasa en nuestro mundo actualmente. Creo que es importante y es fundamental, querida familia, de que hoy nosotros pongamos atención a nuestros hijos. Creo que es clave de que estemos de cerca en la educación de ellos. Exacto. Estemos de cerca en lo que hacen, estamos de cerca en lo que piensan, cuál es su filosofía de vida, pastor. Así es. Si lo queremos decir así. ¿Por qué? Porque hay una avalancha de ideas. Así es. Y hasta cierto punto ridículas, pastor, que están gobernando en los sistemas educativos. Así es. Tenemos que estar muy, pero muy pendiente. Bien, hermanos, gracias por haber estado con nosotros acá en Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Siempre les queremos recordar, ¿sí?, que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.